Les decía que vamos a ver la parte de resistencia, ¿no? Que es una pregunta segura en el examen. En el segundo examen entra una resistencia, una ley de Kirchhoff eh, y luego conductores, ¿no? Entonces, de las resistencias tenemos que saber cuando están en serie y cuando están en paralelo. En serie tenemos algo así. La resistencia total será igual a la suma de las resistencias. La intensidad total es la misma intensidad que pasa por todas las resistencias. Y el voltaje total igual es la suma de los voltajes. En cambio, cuando las resistencias están en paralelo, la resistencia total es la inversa, ¿ya? Es la suma de las inversas de las resistencias individuales. La intensidad total es la suma de las intensidades. Y el voltaje total es el mismo. Perdón, es el mismo. ¿Ya? Luego tenemos que aplicar la ley de Ohm también, ¿no? Un momento. La ley de Ohm también es muy importante en este caso. Ley de Ohm, que me dice que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. La potencia en la resistencia, ¿no? La potencia es igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia, si es en una resistencia, y si es en la batería, intensidad por voltaje. Bien, ahora sí, vamos a resolver estos problemas de anteriores semestres. Me dice la asociación de resistencia. Fíjense, aquí tengo dos resistencias que se encuentran en paralelo, ¿no? Vamos a llamarle eso RA. Por este otro lado tengo otras dos resistencias que también se encuentran en paralelo, RB. Lo que me pide es hallar la intensidad total, ¿no? La potencia disipada en la resistencia 3 y la diferencial de potencial entre A y B. Como saben, cualquiera de esos incisos irá a entrar en su examen, ¿no? No le va a preguntar los tres. Pero igual, siempre hay que resolver estas asociaciones primero. Entonces, RA, como está en paralelo, sería 1 sobre RA igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Por lo tanto, RA es igual a la inversa de R1, que valía 2, 2 a la menos 1, más R2, que vale 4, 4 a la menos 1 a la menos 1. Ahí tengo RA. Y lo mismo con RB, 1 sobre RB es igual a 1 sobre R4 más 1 sobre R5. Por lo tanto, RB es igual a R4, que vale 8 a la menos 1, más R5, que vale 10 a la menos 1, a la menos 1. ¿Cuánto da eso? Y este. Aquí voy a tener la resistencia A, la resistencia 3,
la resistencia 6, la fuente, la resistencia B. ¿Sí? ¿Cuánto da RA y RB? RA da 1,33. Muy bien. ¿Y RB? 4,44. Muy bien. Luego de eso, ¿qué tengo? Tengo RA y R3 en serie, ¿no? Por lo tanto, un momento. Apreté algo por error. Y ahora sí. Un momento. Ya. RA y R3 están en serie, ¿no? Entonces, RA y R3 en serie. Por lo tanto, RC es igual a RA más R3. RA 1,33 más R3 que vale 6. Por lo tanto, 7,33 ohmios, ¿no? Entonces, aquí voy a tener una sola resistencia. Aquí tengo otra. Esta es RC, R6, 120 voltios. Y RB. Aquí, ¿qué puedo hacer? En ese caso, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo están agrupados esas resistencias? En paralelo. En paralelo, ¿cuáles? ¿Las tres o solo 6 y C? Solamente estas dos están en paralelo, ¿ya? Por si acaso. Esta no puede estar en paralelo porque está con la batería, ¿ya? Así que solamente estas dos se encuentran en paralelo. Y la vamos a llamar RD. Por lo tanto, 1 sobre RD es igual a 1 sobre RC más 1 sobre R6. RD es igual a RC, que es 7,33 a la menos 1, más R6, 12 a la menos 1 a la menos 1. ¿Cuánto da RD? ¿Cuánto da eso? .33 a la menos 1 más 12 a la menos 1. 4,55. Sí, muy bien. 4,55 ohmios. Bien. Entonces, estas dos se van a hacer una sola, que se llama RD. Aquí tengo esto, aquí tengo RB. ¿Cómo está asociado RB y RD? En serie, ¿eh? La R total o equivalente está en serie. Y si está en serie sería RD más RB. Por lo tanto, la resistencia total es igual a la resistencia D 4,55 más la resistencia B 4,44.
Eso me va a dar 9,99. No, 8,99, ¿no? ¿O no? Sí, 8,99. Aproximadamente vamos a ponerle a 9, ¿ya? Entonces esa es la resistencia total. Bueno, no me pedía la resistencia total, pero sí o sí la necesito. ¿Ya? Lo que sí me pedía era la intensidad total. Entonces la intensidad total es igual a el voltaje total sobre la resistencia total por la ley de Ohm. Voltaje total 120 voltios. Resistencia total 9 ohmios. ¿Cuánto me da? 120 entre 9. 13,33. 13,33 amperes. Muy bien. Y ahí acaba el primer inciso. Si me pide intensidad total, entonces resuelvo así, ¿no? Hallo la resistencia total o equivalente y con la ley de Ohm puedo hallar la intensidad. ¿Alguna duda hasta aquí? No. El inciso B me dice que halle la potencia que se gasta en la resistencia 3, en esta resistencia. Está desde casi el inicio, ¿no? Que se desapareció. Entonces debo comenzar otra vez de atrás hacia adelante. Lo mismo que hacíamos en los condensadores, solamente que las fórmulas cambian ahora. Entonces, a ver. La intensidad en serie es la misma. ¿Ya? La intensidad total es la misma que la que pasa por esto de aquí. Entonces la intensidad B es igual a 13,33. Entonces la intensidad total es igual a la intensidad B igual a la intensidad D igual a 13,33 amperes. ¿Ya? Bien. Por lo tanto, fíjense, 3, que es lo que a mí me interesa, 3 está dentro de C, C está dentro de D. Por lo tanto, lo que me interesa es hallar las características de D. De D ya tengo la intensidad, tengo la resistencia, me falta el voltaje. Por la ley de Ohm, voltaje de D es igual a intensidad D por resistencia D. Sería 13,33 amperes por la resistencia D. La resistencia D era 4,55 por 4,55. ¿Cuánto me da el voltaje D? $60,65. 60,65 voltios entonces. El voltaje D. Bien. Entonces ya tengo las características de D. D era una asociación en paralelo, ¿no? Por lo tanto, significa que el voltaje C es lo mismo que el voltaje 6, ¿no? Voltaje D es igual al voltaje C igual al voltaje 6 igual a 60,65. ¿Quién me interesaba a mí? C, ¿no? C, que era esto de aquí. Porque dentro de C lo que está 3. Entonces necesito hallar las características de C. Tengo el voltaje, me falta la intensidad. Intensidad de C es igual al voltaje de C sobre resistencia C. Sería 60,65 voltios sobre la resistencia C. La resistencia C, 7,33. ¿Cuánto da? 8,27. 8,27. Muy bien. 8,27 amperes. Es lo que circula por C. Y C, si me doy cuenta, C es una asociación en serie. ¿Qué significa? Que la intensidad es la misma, ¿no? La intensidad en A es igual a la intensidad en 3. Por lo tanto, la intensidad en A es igual a la intensidad 3 igual a esto de aquí, 8,27. Y bien, me pedía la potencia disipada en la resistencia 3.
Y la potencia disipada en la resistencia 3 es intensidad al cuadrado por la resistencia. La intensidad que pasa por 3 por la resistencia que pasa por 3. La intensidad 3 es 8,27 amperes al cuadrado por la resistencia 3 que valía 6 ohmios. ¿Cuánto me da eso? $8,27 al cuadrado por 6. 410,35. 410,35 watts, ¿no? Esa es la unidad de la potencia, ¿no? Bien. Y por último, me dice el inciso C que haya la diferencia potencial entre A y B. Fíjense, entre A y B solamente tengo una resistencia, ¿no? Una resistencia. Significa que lo que me está pidiendo, la diferencia potencial entre A y B es igual al voltaje que tiene 6, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? Porque si yo coloco el voltímetro aquí y aquí, ¿no? Como hicimos en el laboratorio este miércoles que pasó, si coloco el voltímetro en estos lados, lo que me va a medir es el voltaje que tiene la resistencia 6, ¿no? Entonces, ¿dónde estaba 6? ¿Dónde desapareció? 6 desapareció en D. ¿Qué datos tengo de D? A ver, vamos a ver. De D está aquí, ¿no? Fíjense, voltaje D era igual al voltaje 6 igual al voltaje C, ¿no? Que era 60,65. Entonces la diferencia potencial entre A y B son 60,65 voltios. Y ahí acaba. Ahí acaba. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Dudas hasta ahí? ¿O no? En teoría este tema debería ser más fácil para ustedes, ¿no? Porque ya vieron condensadores y es casi lo mismo. Solamente varían las fórmulas de la resistencia. ¿Cómo le fue en su examen? Súper bien. ¿Cuándo sacaste, Sandra? 50. Ah, está bien. ¿Qué tal? ¿Estaba fácil? Sí, estaba fácil. Lo veo fácil nomás. No sé a los demás. ¿Qué tal les iría? A ver. Bien. A ver, este me dice, en el circuito mostrado en la figura, calcular la intensidad total, la diferencia potencial para R igual 8 ohmios y la potencia disipada en R igual 6 ohmios. ¿Ya? Lo mismo. Primero que todo, tengo que asociar, ¿no? Ya asociar estas dos de aquí. Esto de aquí es otra pregunta, ¿ya? Por si acaso. Voy a asociar estas dos de aquí. ¿Puedo asociar 2 y 3? Sí, ¿no? Puedo asociar 2 y 3, pero va a ser trabajo en vano. ¿Por qué? Porque, fíjense, de aquí me va a salir una que la voy a hacer en paralelo con 8. Luego esas dos van a estar en paralelo, me va a quedar una sola. Y puedo ahí recién hacer las 3 en serie, ¿no? Para no estar haciendo doble cálculo. Entonces, a esto lo voy a llamar A. Por lo tanto, la resistencia A será igual a 1 ohmio más 4 ohmios. Y eso me va a dar 5 ohmios. ¿No? 5 ohmios. Por lo tanto, eso me va a dar 3 ohmios, 2 ohmios, 5 ohmios y 8 ohmios. Aquí tengo 6 ohmios, 100 voltios. Bien. Ahora aquí, estas dos están en paralelo, ¿no?
y le voy a llamar resistencia B. Por lo tanto, esa resistencia B inversa va a ser igual a 1 sobre 5 más 1 sobre 8. Calculando RB va a ser 5 a la menos 1 más 8 a la menos 1 a la menos 1. ¿Cuánto me da la resistencia B? Cinco y 8. ¿3,08? Sí. Bien. Bien, entonces esta se hizo una sola y va a quedar algo así, ¿no? RB, 3 ohmios, 2 ohmios, 6 ohmios, 100 voltios. Entonces estas tres de aquí se encuentran asociadas en serie. Quería llamar RC. Por lo tanto, RC va a ser igual a RB, que era 3,08, más 3, más 2. Y eso me va a dar 8,08 ohmios. Y esto me va a quedar así. RC, 6 ohmios y 100 voltios. Ahora sí. En este caso es lo que... ¿Cómo quedó todo en paralelo, no? Fíjense, estas dos resistencias quedaron en paralelo con la batería. Entonces, esta resistencia D será en paralelo. Y la resistencia total sería 1 sobre RD igual a 1 sobre RC más 1 sobre R6 o 6. Por lo tanto, RD es igual a RC, que es 8,08 a la menos 1 más 6 a la menos 1 a la menos 1. ¿Cuánto me da eso? ¿3,44? Sí, 3,44. Bien. Y esa es la resistencia D o total, ¿no? En este caso. Vamos a ponerle total. Porque ya no hay más. Pero me pedía la intensidad total. Ya. Entonces la intensidad total es igual al voltaje total sobre la resistencia total. ¿Ya? Voltaje total 100 voltios. Resistencia total 3,44. Por lo tanto, ¿cuánto me da la intensidad total? 100 dividido entre 3,44. 29,07. 29,07. Muy bien. Amperes. ¿Ya? Esa es la intensidad total. Entonces, esa es la respuesta al inciso A. A ver, el inciso B me dice la DDP para R igual 8 ohmios. ¿Dónde está R igual 8 ohmios? Aquí, ¿no? Quiere saber cuánto es la diferencia potencial aquí. El voltaje en eso de ahí. Fíjense, esa de 8 desapareció aquí, ¿no? Desaparece en B. Entonces necesito hallar todas las características de B. B estuvo dentro de C. ¿Ya? A ver. Cuando mi circuito termina en serie, yo digo que la intensidad total es la misma en todas las resistencias, ¿no? Pero en este caso, el circuito termina en paralelo. Termina en paralelo. Por lo tanto, significa que el voltaje C es igual a 100 voltios, ¿no? Y eso es igual al voltaje que tiene la resistencia de 6 ohmios. Entonces el voltaje C es 100 voltios igual a que hay 100 voltios. Bien, dentro de C era serie, entonces necesito la intensidad. ¿Ya? La intensidad C es igual al voltaje C sobre la resistencia C.
Voltaje C, 100 voltios. Resistencia C, la resistencia C, 8,08. ¿Cuánto me da? 100 entre 8,08. 12,37. 12,37 amperes. Bien, esa es la intensidad C entonces. Esa intensidad C, si me doy cuenta, va a ser la misma en 2, en 3 y en B. Y a mí lo que me interesa es B. Entonces, la intensidad B es 12,37. ¿No? Y por lo tanto, el voltaje B es igual a la intensidad B por la resistencia B. Intensidad B, 12,37 por la resistencia B, 3,08. ¿Cuánto me da eso? $38,09. Y si me doy cuenta, B era una sucesión en paralelo, ¿no? Significa que el voltaje en el de 5 ohmios es igual al voltaje en el de 8 ohmios. Por lo tanto, el voltaje 8 es igual a 38,09 voltios. Bien. Y por último, el inciso C, que me decía la potencia disipada en R igual 6 ohmios. ¿No? Entonces el inciso C quiere saber cuánto es la potencia en esta resistencia 6 ohmios. Lo bueno es que está al final, ¿ya? Potencia de la resistencia 6 será igual a la intensidad 6 al cuadrado por la resistencia 6. Me falta la intensidad 6, ¿no? La intensidad 6 es igual a voltaje 6 sobre resistencia 6. Voltaje 6 ya lo habíamos calculado, ¿no? Era este de aquí. Fíjense. 100 voltios, ¿no? Por lo que estaba en paralelo. Sobre la resistencia 6. La resistencia 6, obviamente 6 ohmios, ¿no? ¿Cuánto me da esto? 100 entre 6. 16,66. Amperes. Entonces la potencia de la resistencia de 6 ohmios es igual a 16,66 al cuadrado por la resistencia que es 6. ¿Cuánto da? $1,665,33. Bien, 1665,33 watts. Y ahí acaba. Entonces, por lo tanto, las respuestas son esta la del inciso B y esta la del inciso C. ¿Alguna duda? Solamente tienen que ir relacionando, ¿no? Si estaba en serie, estaba en paralelo, de atrás hacia adelante. ¿Y qué más? Eso más que todo. Y mayormente siempre le va a preguntar lo mismo. La intensidad total o puede ser la resistencia total, ¿ya? O una de las diferenciales de potenciales o una potencia. A ver, este de aquí me dice la resistencia equivalente. Bien. Entonces, perdón. La resistencia equivalente, ahora vamos a subirlo un poco más. Vamos a asociar. Estas tres de aquí, ¿cómo se encuentran asociadas? En serie. Serie. Entonces la resistencia A será igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 5. R1 más R2 más R5. R1, 5 más R2, 7 más R5, 11. Por lo tanto, RA igual a 23. ¿Sí, no? Aquí tengo RA, R4,
R3, R7, el voltaje total, y a ver si este era 1, 2, 3, 4, 5, este es R6. ¿No? ¿Qué debo asociar ahora? RA con R4 en paralelo, ¿no? En paralelo. Entonces, 1 sobre RB es igual a 1 sobre RA más 1 sobre R4. RB será igual a RA 23 más R4 no, 9. ¿Cuánto es? Esta dos de aquí se va a hacer una sola. Tengo RB, R3, R7, voltaje total, resistencia 6. ¿Cuánto da? RB. 6,469. Muy bien. Ohmios. Ahora tengo que asociar esta dos de aquí, ¿no? RC va a estar en serie. Y RC va a ser igual a RB, que valía 6,447. Le voy a poner ya. A esta. Para no manejar muchos decimales. Más R3, que era 3. Por lo tanto, RC igual a 9,47 ohmios. ¿Ya? Y lo mismo. Esta dos se hizo una sola. Me va a quedar algo así. RC. Aquí tengo R7. La batería. Y R6. Estas dos se agrupan y se quedan en paralelo. Eso sería RD. ¿No? Por lo tanto, ese RD aquí va a ser igual. Como está en paralelo, inversa, ¿no? 1 sobre RD es igual a 1 sobre RC más 1 sobre R7. RD sería igual a RC, que era 9,47, a la menos 1, más R7, que es 5, a la menos 1, a la menos 1. 3,27. 3,27 ohmios. Bien. Y por último, estas dos se van a agrupar y se va a hacer una sola, ¿no? Dijimos que era RD. Y aquí voy a tener R6, ¿no? Y el último que me queda. Por lo tanto, esta asociación me va a quedar en serie. Y en serie, la resistencia total será igual a RD más R6. RD 3,27. R6 1. 4,27. Y esa es la resistencia total o equivalente. Ahí acabaría el inciso A. A ver, el inciso B. La intensidad total. Bueno, eso está fácil. Intensidad total igual a voltaje total sobre resistencia total. Voltaje total 100 voltios. Resistencia total 4,27. Eso me va a dar 20 y algo, ¿no? $23,42. Amperes. Ahí acaba el inciso B. El inciso C me dice la DDP para la resistencia de 3 ohmios. La resistencia 3 era la R3, ¿no? Quiere saber cuánto es el voltaje 3. ¿Dónde desapareció 3? Aquí, en RC, ¿no? C se entró en D.
Entonces necesito ya las características de D. Como D era una asociación en serie, ¿no? Estaba en serie la última, entonces la intensidad total es la misma que la intensidad D. Por lo tanto, es igual a esto de aquí, 23,42. Como tengo la intensidad, puedo hallar el voltaje. El voltaje D es igual a 23,42 amperes, o sea, la intensidad por la resistencia, 3,27. ¿Cuánto es el voltaje en D? $76,58. Bien. Tengo el voltaje D. D era una asociación en paralelo. Por lo tanto, en paralelo tengo el voltaje D es igual al voltaje C. Y eso va a ser igual a 76,52. 58. ¿Perdón? 76,58. 58, ya. 58, bien. Ese es el voltaje C, entonces. Y C estaba en serie, entonces necesito ya la intensidad, ¿no? Para llegar hasta 3. La intensidad C será igual a el voltaje C sobre la resistencia C. Voltaje C, 76,58. Resistencia C, 9,47. Intensidad C igual a 8,087. 8,087 amperes. Bien. Y con la intensidad C, esa es la misma intensidad que pasa por 3, ¿no? Entonces con eso puedo hallar voltaje 3, intensidad 3 por R3, o sea, 8,087 por la resistencia 3, que era 3, y eso me va a dar 26. 24,26 voltios. Bien. Y ahí acaba el inciso C. ¿No? Y el inciso D me dice la potencia disipada en la resistencia 2 de 5 ohmios. Entonces, ¿dónde quedó la 2? Tengo que llegar hasta ahí. La potencia en la de resistencia 2 va a ser igual a la intensidad 2 al cuadrado por la resistencia, ¿no? 2. A ver. ¿Dónde quedó esa resistencia de 5? Perdón, R2, aquí no, al inicio. Tengo que llegar hasta RA. Ah, eso está complicado, ¿no? A ver, había llegado ya hasta C, ¿no? De C tenía su intensidad. Por lo tanto, la intensidad C era igual a la intensidad B igual a la intensidad 3. Lo que me interesa a mí en este caso es la B, porque dentro de B está A y dentro de A está la que necesito. Entonces, la intensidad B ya la tengo, me falta el voltaje B. Voltaje B es igual a intensidad B por resistencia B. Voltaje B es intensidad B, la intensidad B que es esta de aquí, ¿no? Igual que la C, 8,087 por la resistencia B, que era 6,469. ¿Cuánto me da el voltaje B? $52,31. 52,31 voltios. Y ese B es lo mismo que A y que 4, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que el voltaje A. Y eso es lo que me interesa, el voltaje A. Por lo tanto, la intensidad A será igual a el voltaje A sobre la resistencia A. Voltaje A, 52,31. Resistencia A,
23. ¿Cuánto me da eso? 2,27. 2,27 amperes es lo que circula por A. Y A está en serie, por lo tanto, esa intensidad es la misma que pasa por la resistencia 2, ¿no? Por lo tanto, la intensidad 2 es igual a 2,27 amperes. Y reemplazando, tendría que la potencia en 2 sería 2,27 al cuadrado por la resistencia 2, que valía 5. Bien. 25,76. Bien, pero fíjense, es que no veo bien si es 2, pues 1. O sea, porque 5 ohmios era la 1, fíjense. ¿No? La 2 era 7. Es Entonces, R7, la R7 igual porque valía... vale 5. No, Sí, parece que sí. Es 7, parece. Sí, es 7, porque igual vale 5. ya, R7 entonces. Intensidad 7, R7 y todo esto está mal. Bueno, no mal, ¿no? Sino que no nos sirve. Porque ya lo hubiéramos terminado ya. A ver. Estaba más corto. Ya. Tenía el voltaje C, ¿no? O el voltaje D. Este voltaje D era lo mismo que el voltaje C y lo mismo que el voltaje 7. Igual a 76,58. Por lo tanto, de ahí podía tener la intensidad 7, que era voltaje 7 sobre la resistencia 7. Voltaje 7, 76,58. Resistencia 7, 5 ohmios. ¿Cuánto me da la intensidad 7? 15,32. 15,32 amperes. Ya, y ahora sí, potencia 7, entonces igual a 15,32 al cuadrado por la resistencia. ¿Qué valía así? 1173,51. Bien. ¿Ya? Y ahí acaba ese problema. ¿Ya? Eso me pasa por no fiarme bien si el dato correspondía. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? Muy mecánico, ¿no? No te escuché al que estaba hablando. Bien. A ver, lo mismo aquí me dice allá la DDP. Bueno, aquí ya ni siquiera me dice la intensidad total, ¿no? La DDP para R igual 4. Pero igual, sabemos que necesitamos hallar la resistencia total o equivalente y obviamente la intensidad total o equivalente también, aunque no me lo pida. Aquí la batería está al medio, entonces puedo comenzar por aquí, ¿no? Estas dos están en paralelo, le voy a llamar, en serie, le voy a llamar RA, y estas dos están en paralelo, le voy a llamar RB. Entonces, un RA, como está en serie, sería R2 más R8. 2 es 20, 8 vale 80. Entonces, 20 más 80, 100, ¿no? RA vale 100. 100 ohmios. RB están en paralelo. Entonces, 1 sobre RB es igual a 1 sobre R4 más 1 sobre R1. Este de aquí es 1. Por lo tanto, RB es igual a R4, que valía 40,
a la menos 1 más R1 que vale 10 a la menos 1 a la menos 1. ¿Cuánto da eso? 8. Sí, es 8. Bien, 8. 8 ohmios entonces RB. Bien, lo vuelvo a dibujar. Aquí se hizo una. Tengo RA. Esta aquí se hizo otra. R7. R5. Esta se ve que está un poco larga. R6. R3 y RB. Bien. R7 y RA están en paralelo, ¿no? Eso lo voy a llamar RC. Y estas dos todavía, bueno, estas tres todavía no lo voy a hacer porque de aquí esta va a estar en paralelo con R5, me va a salir una sola y al final todas van a estar en serie. Así que voy a ir haciéndolo con calma. Por lo tanto, 1 sobre RC es igual a 1 sobre RA más 1 sobre R7. RC es igual a RA, que valía 100 a la menos 1, más R7, que valía 70. ¿Cuánto da? ¿41,17? Sí. Sí. Bien. 41,17 entonces. Esta de aquí entonces se han hecho una sola, me va a quedar... no me va a entrar ahí. Me va a quedar algo así. RC, R5, R3, la batería, R6 y RB. Bien. De aquí, ¿qué obtengo? Que estas dos se encuentran en paralelo. Por lo tanto, 1 sobre RD, esto se llamará RD, va a ser igual a 1 sobre RC más 1 sobre R5. RD va a ser igual a RC 41,17 a la menos 1 más R5 que es 50. ¿Cuánto me da RD? $22,58. Muy bien. 22,58. Perdón. 22,58 ohmios. Y por último, esto va a quedarme así, ¿no? Tengo RD, R3, RB, R6. Bueno, estaba al revés la batería, no importa. Aquí no importa. En el siguiente tema sí importa, ¿no? Y todas estas aquí me van a quedar en serie, ¿no? Por lo tanto, la resistencia total sería R6 más RB más R3 más RD. R total es igual a R6. R6 vale 60 más RB que vale 8. R3 que vale 30 más RD que vale 22,58. ¿Cuánto me da R total? ¿120,58 tal vez? Sí, Sí, exacto. es Esa es la resistencia total y la intensidad total sería voltaje total sobre resistencia total.
¿Cuánto me da eso? Voltaje de 120 voltios. 120 entre 120,58, 0,90 y... $995, ¿no? Sí. Bien. Esa es la intensidad total, entonces, que circula por todo esto. Bien. Esto ni siquiera vale nota. Lo que importa es el inciso A recién. El inciso A me dice la DDP para R igual 4. ¿Dónde está 4? Aquí. Ya. R4 depende de RB, ¿no? Está dentro de RB. De RB que tengo, la intensidad total. La intensidad total es la misma para todas estas últimas resistencias. Entonces es lo mismo que la intensidad B, igual a 120,58. Si tengo el voltaje, perdón, la intensidad B, puedo hallar su voltaje, que sería intensidad B por la resistencia B. Intensidad B, 120,58. Por la resistencia B, 8. ¿Cuánto me da su voltaje? $964,64. Perdón. Está mal. Ya decía yo. La intensidad B es igual a la intensidad total, ¿no? Solamente que no es 120. Eso es el voltaje, la resistencia total. ¿Ya? La intensidad total es 0,995. Ahora sí, 0,995 amperes por 8 ohmios. ¿Cuánto me da? 7,96. Eso, 7,96 voltios. Ahora sí. Y ese voltaje B, fíjense, B estaba en paralelo, por lo tanto, ese voltaje B es igual al voltaje 4, ¿no? Y eso es lo que quiere, 7,96. Y ahí acaba, ¿no? Porque me pedía el voltaje 4. El inciso B me dice la potencia disipada por la resistencia 5. La potencia 5 va a ser igual, ¿no? A la intensidad 5 al cuadrado por la resistencia 5. Tengo la intensidad 5. ¿Dónde está la resistencia 5? Aquí, en D, se perdió en D. De D que tengo, la intensidad igual, ¿no? Esta misma intensidad es igual a la intensidad D, porque D estaba en serie con B y en la total. Entonces esta intensidad D es 0,995. Puedo hallar el voltaje D. El voltaje D va a ser igual a intensidad D por resistencia D. Reemplazando eso, ¿qué me da? Intensidad D es 0,995 por la resistencia D, 22,58. ¿Cuánto es el voltaje D? ¿22,47? Sí. Bien, 22,47 voltios. Ese voltaje D, fíjense que es lo mismo que el voltaje C y el voltaje 5. Y donde yo quiero llegar es a 5, ¿no? Entonces esto es lo mismo que el voltaje 5. Si tengo el voltaje 5, lo único que me falta es hallar su intensidad, ¿no? La intensidad 5 es igual al voltaje 5 sobre la resistencia 5. Por lo tanto, intensidad 5 es igual a 22,47 voltios sobre la resistencia 5, que era 50. ¿Cuánto me da esa intensidad? $449. Muy bien. Amperes. ¿Sí?
y reemplazo. Entonces la potencia en 5 va a ser igual a 0,449 al cuadrado por la resistencia 5, que era 50. $1,008. Bien. Y ahí acaba entonces esa pregunta. Ya. Tengo la potencia 5. Y por último, la potencia total entregada. Esa es muy fácil. La potencia total es igual a V por I. Entregada, ¿no? Por la batería se refiere. Voltaje de la batería, 120 voltios. Por la intensidad total, ¿no? Intensidad total, 0,995. 110, ¿y cuánto? $19.4, ¿no? 119. Watts. Sí. Y acaba. Eso nomás sería por hoy. Lo que pueden hacer es buscarse ejercicio, ¿no? O estos mismos, practíquenlo y vayan, qué sé yo, hallando la potencia de cada resistencia, la diferencia potencial en cada resistencia, ¿no? Porque sí o sí entra uno así, digamos, qué sé yo. Le puede pedir la diferencia potencial en 5 o en 6 o en 4 o en 3 o la potencia. Es lo único que le puede cambiar en este ejercicio. Eso sería.